La República de Panamá inició un importante proceso de codificación mediante el decreto número 4 de 21 de noviembre de 1903, en el cual se nombran los dos comisiones de abogados encargadas de elaborar los proyectos de los códigos de comercio, civil, judicial, penal y de minas en aquel entonces. No obstante, por motivo de tiempo, estos grupos no lograron culminar su labor, sino que fue hasta el año 2016, a través de las leyes 1 y 2 de 22 de agosto de ese año, por el cual se adoptaron los primeros códigos de la nueva República de Panamá. Ese día fue casualmente el 22 de agosto y se cumplieron 100 años en el pasado año 2016, por lo cual, a través de la instrucción del presidente de la Asamblea Nacional, se creó una comisión especial integrada por 5 diputados que me honró en presidir y de las cuales se sacaron algunas conclusiones necesarias para los efectos de lo que refiere al trabajo de codificación que hacía falta. Y uno de esos temas casualmente fue que no se había codificado las leyes ambientales en la República de Panamá. Con la entrada en vigencia de la Ley 50, se dio inicio a una serie de gestiones y actualizaciones encaminadas a materializar lo que la normativa legal disponía, en torno a organización, establecimiento, cumplimiento de los fines de la Comisión Codificadora, etc. Los objetivos de la Comisión Codificadora era diseñar el texto del Código de Ambiente de Panamá, tanto en formato físico como electrónico, de manera tal que sirviera como instrumento mártir, base para que se dieran los debates correspondientes una vez estuviera completo. Para ello se conformó un calificado equipo de trabajo que efectivamente también contribuyó a hacer mucho más rápido este proceso de codificación. Se identificaron y consultaron 197 leyes vigentes de la República de Panamá relacionados con el tema ambiental, de las cuales 67 correspondían a acuerdos internacionales de diversa índole que habían sido firmados y aprobados por la Asamblea Nacional, por lo tanto eran leyes de la República. Se optó por aprovechar dentro de la pirámide jurídica las leyes a fin de definir el alcance por jerarquía legal del trabajo como relativo a las normas que desarrollan directamente la Constitución de la República de Panamá, así como leyes en sentido formal emanadas por procesos parlamentarios en la Asamblea Nacional. En cuanto al alcance por materia, se descartaron como parte del Código de Ambiente las disposiciones jurídicas ya codificadas en sus respectivas jurisdicciones o esferas jurídicas, como las normas penales, agrarias, civiles y mineras, que se ubican en un contexto propio de la rama del derecho a la que pertenecen y las materias que tutelan. Después del análisis subsiguiente, se definió que la separación de aquellas últimas de tal contexto o su repetición dentro del contenido del Código de Ambiente afectaría negativamente a las normativas ya vigentes y codificadas y por lo tanto se optó por no incluirlas en este proceso de codificación. Finalmente, la normativa no establecida en códigos pero relativa a actividades humanas legislativas como lo es el transporte marítimo, la pesca, la organización municipal en términos generales y otras como fueron descartadas o también fueron descartadas como parte de este código. Por tanto, el alcance del código en mención comprendió aquellas disposiciones propias del sector ambiental concebidas con el objeto exclusivo de protección del ambiente o sus componentes con categorías de ley y de preeminencia administrativa. La discusión abarcó aspectos como los contenidos a ingresar o no dentro de la codificación, el orden, lugar o posición de las disposiciones que sí forman parte del esfuerzo colegiado, la modernización de su redacción, la armonización del texto para con su propio contenido y para el resto del ordenamiento jurídico, la enumeración del articulado resultante, la precisión y unificación de las definiciones recopiladas que se contradecían o que eran obsoletas, así como la introducción de elementos nuevos, vanguardistas, que mejoran la redacción y el nivel de protección ambiental. Dieron como fruto un cuerpo legal de 4 libros que contienen 402 artículos. En este sentido, también se dio un mandato para incorporar, al momento de que se dé el primer debate, al menos 3 articulados de 3 proyectos de leyes que ya se encuentran avanzados en esta Asamblea Nacional, a saber, el proyecto número 40 relativo a los servicios ambientales, el proyecto de ley número 469 relativo a los incentivos de la reforestación y el proyecto de ley número 42 referente a la gestión integrada de los recursos hídricos, lo cual va a traer como consecuencia que al final tengamos un código de un poco más de 600 artículos una vez entra al primer debate. El libro primero, denominado Disposiciones Generales, consta del título preliminar y 4 títulos adicionales, con un total de 34 artículos, donde se habla o se concentra los dispositivos referentes a los principios generales del derecho ambiental,
de gestión y entidades competentes. El libro segundo trata de los recursos naturales y el cambio climático. Consta de 11 títulos con un total de 135 artículos y agrupa las disposiciones sobre aguas, bosques, biodiversidad, áreas protegidas, entre otras. El libro tercero trata sobre los instrumentos de gestión ambiental. Consta de 5 títulos con un total de 146 artículos relativos a las actividades y conjunto de tareas sistematizadas que son herramientas para alcanzar un desarrollo sostenible, entre los cuales se encuentran, por supuesto, los estudios de impacto ambiental y la educación ambiental. El libro cuarto, que trata sobre procedimientos de acceso a los recursos naturales y bases del procedimiento administrativo, consta de 9 títulos con un total de 146 artículos y, entre otros aspectos, la responsabilidad ante la inobservancia de las disposiciones del mismo código. A la vez, se establece en el último libro procedimental las salvaguardas legales relativas a la compatibilidad del Código de Ambiente con los demás códigos y leyes con contenido ambiental en sentido amplio, así como con la normativa de jerarquías diferentes, de modo que su vigencia afecte lo menos posible la concordancia entre las distintas fases del derecho. Quizás uno de los elementos más novedosos en el texto elaborado es la incorporación de los principios derivados de la Cumbre de Río de 1992, conocida como la Cumbre de la Tierra o la cumbre de todas las cumbres en materia ambiental, como norte de la gestión ambiental del país. Entre otros, destacan el derecho de acceso a la información y a la justicia y a la participación ciudadana como pilares esenciales de la gestión ambiental del país, el derecho al beneficio intergeneracional, el cual establece que el marco legal ambiental debe procurar la armonía con la naturaleza, que sus normas deben responder equitativamente a las necesidades ambientales y de desarrollo de las generaciones presentes y futuras. Otra innovación es el desarrollo de un glosario de 188 términos, que sabemos que en el primer debate todavía será enriquecido mucho más, de los cuales su redacción fue mejorada, modernizada y también se incluyeron nuevos artículos en lo relativo al deterioro de la calidad del aire por emisiones, vibraciones y por radiación ionizante. Cada artículo consta con un epígrafe, aspecto necesario en la legislación panameña que a veces no se da, y que en este proyecto de código cada uno de sus artículos tiene dichos epígrafes que serán de gran ayuda para la comprensión del código y fácil ubicación del tema de interés. La lógica del libro segundo se basa en la normativa referente a los recursos naturales y a los fenómenos globales que mayormente los amenazan, como lo es el calentamiento global y la desertificación. En materia de recursos naturales se ha creado un balance entre el uso de los recursos y su restauración o recuperación, con lo cual se incluye el enfoque de unidad, el llamado enfoque ecosistémico, que le agradecemos a la diputada suplente Alida Espada Fora, que contribuyó mucho y fue una gran luchadora para que el texto tuviera esa inclusión del enfoque ecosistémico, aunque la norma de referencia de los bosques es la Ley 1 de 1994, conocida como la Ley Forestal, lo cual significa de alguna manera que su perspectiva está basada en los conceptos de extracción de los años 90, se ha creado varios artículos sobre la restauración de los ecosistemas mirados como un sistema unitario y no como individuos forestales aislados, los cuales en sí no constituyen un bosque. Bajo esta nueva óptica queda claro para el país que si eliminas un bosque se debe compensar el Estado con otro bosque y no con una plantación alineada y monótona, que no guarda las relaciones intrínsecas de un sistema tan complejo como lo es un bosque. Se introduce un artículo claro en su mandato y es la prohibición de extracción minera a tajo abierto en áreas protegidas. En el libro tercero se presentan instrumentos económicos de gestión ambiental como lo son los incentivos contenidos en la legislación actual, así como los fondos creados para tales fines. Uno de ellos que actualmente se encuentra en el proyecto 40 relativo a los servicios ambientales, el cual se incorporará a medida que el debate avance. En el libro cuarto se presentan las responsabilidades civiles, penales y administrativas. También se incluyen los procedimientos administrativos y las sanciones derivadas de los incumplimientos. Por último, se incluye un artículo que ilustra sobre los artículos derogados a fin de darle coherencia a la legislación nacional. También se incorporan normas que le dan potestad a los municipios en cuanto a la descentralización de la gestión ambiental y que están expresas en la Ley 37 de 2009. Disensos, pues se presentaron, como es normal en cualquier proceso de elaboración, referentes sobre todo al tema del Tribunal Administrativo Ambiental, al tema del ente nominativo, en este caso del Ministerio y la ARAP, y en este sentido la Comisión Codificadora consideró pertinente que dichas discusiones que tenían disensos
fuesen profundizadas en el primero y segundo debate a lo interno de la Asamblea Nacional para que ahí se tomaran las decisiones finales en tal sentido. Algunos de los argumentos o posturas encontradas con respecto a la creación del Tribunal Administrativo Ambiental apuntaban a la falta de institucionalidad, lo cual ha derivado en conflictos socioambientales serios en el país, específicamente en el otorgamiento de permisos y viabilidades de proyectos hidroeléctricos, mineros, etcétera. La falta de un organismo judicial que tuviera la potestad de revisar los casos de manera sistemática, independiente, imparcial, con criterios técnicos independientes a quienes otorgaron las licencias y las viabilidades. Es palpable que los fallos de dicha organización pudieran ser el producto de la revisión de la acción administrativa en esta situación conflictiva, haciendo valer derechos y por lo tanto otorgando justicia oportuna. También se señaló entre los codificadores que en la actualidad la carencia de este organismo obliga a la sociedad a aceptar como válidas las decisiones de la única entidad del Ejecutivo que tiene asignación ambiental. De igual forma, se puso en un buen ejemplo nacional de lo solicitado sobre este aspecto el ejemplo del Código de la Familia y su jurisdicción correspondiente compilado en un documento único, el cual incluye las normas subjetivas. Este y otros aspectos, pues todos fueron conversados, pero serán tratados a profundidad ya cuando entremos al primer debate. Temas que requieren mayor discusión adicionales. Como todo, en cualquier proyecto de consenso nacional, la profundización en asuntos que deben llevar mayores consultas y reflexiones, tales como la investigación y generación de información de calidad del aire. Lo establecido por la Ley 36 del 96 es insuficiente en esta materia, otorgando recursos de un fondo que su información colectada hace años no se hace efectivo al ente investigador, así como no está claro si haya generado la información necesaria. La evaluación más minuciosa de otras formas de contaminación que pudieran afectar la salud de las personas, como lo podrá ser la contaminación visual, lo cual no fue incorporada por razones de falta de información. La consideración del cambio del término vida silvestre por biodiversidad, con el análisis de las consecuencias de dicho cambio, delimitar de manera clara, a falta de ella en la normativa vigente, la gestión ambiental en el ambiente costero marino, el análisis del territorio a fin de establecer claramente dónde quedarán las áreas protegidas y dónde podrán realizarse explotaciones mineras, entre otros aspectos, son lo que queda pendiente para el debate en esta Asamblea Nacional. Consideraciones finales. El primer texto básico del Código de Ambiente de la República es presentado al país después de la ejecución del mandato de la Ley 50 del 2016, a fin de que contemos con un instrumento que pueda presentarse a la Asamblea Nacional para su debate e inclusión participativa, consultas públicas de todos los sectores del país y de toda la ciudadanía en general, a fin de que el debate en la Asamblea Nacional surja el mejor documento consensuado en beneficio del país. El mandato que tenía la Comisión vence el 28 de abril y con gran esfuerzo, señor presidente de esta Asamblea Nacional, hemos culminado con 15 días de anticipación el mandato que nos dio esa Ley 50.